Estamos hablando sobre el altar. Ayer empezamos a hablar sobre el altar. Así rápidamente, solo para la gente que de repente no participó ayer. Hablamos que el altar Dios estableció como punto de contacto entre Dios y los hombres después de la caída de Adán y Eva. Porque antes no había separación. Ellos tenían la gloria de Dios, no estaban separados, destituidos de la gloria de Dios. Cuando ellos cayeron, Dios determinó que el hombre levantara un altar y ofreciese sus sacrificios en ese altar. Antes, en el tiempo de los patriarcas, se levantaba con piedras, antes de la ley, antes de Moisés. Estamos hablando Antiguo Testamento. Luego, con la ley, ya con Moisés, Dios estableció y dijo cómo tenía que ser el altar. Ya no de piedras, sino de madera de acacia, revestido de bronce, de oro. Y Él dio el diseño y la forma. Porque ese iba a ser el punto de contacto donde el pueblo de Dios podía venir a Él y entregar sus sacrificios de animales. Porque la sangre, que es lo que representaba ese animal que se sacrificaba en ese altar, se sacrificaba, moría en lugar del pecador. Es como que yo llevaba mi cordero, mi animal para el sacrificio, para el perdón de mis pecados, ¿verdad? Por mi culpa. Entonces ese cordero era sacrificado en mi lugar. Él moría en mi lugar y su sangre como que cubría mi pecado. Pero la sangre de los animales nunca quitó el pecado. Eso Dios estaba haciendo proféticamente como una figura de lo que ocurría cuando Jesús tenía que venir como el Cordero de Dios. Y allí el altar ya no iba a ser físico. Ya no teníamos que levantar con piedras, ni hacer un altar de madera, ni un altar de oro. Pero Jesús fue levantado en la cruz del Calvario, en ese altar. Él fue ese altar. Su cuerpo, su vida fue el altar del sacrificio. Fue el punto de contacto. A partir de Cristo, el punto de contacto ya no fue el altar físico. Fue Él. El punto del contacto entre el cielo y la tierra es Jesús. El punto del contacto entre el Padre Celestial y su pueblo, sus hijos, es a través de Jesús. Él es el único punto de contacto con la eternidad, con la gloria del Padre, con la vida eterna. Él es el único punto de contacto donde hay activación angelical a nuestro favor, donde el cielo se mueve a nuestro favor. Él es el único punto de contacto, Jesús, para la activación de los milagros, de esa unción que trae milagros, que trae sanidad, que restaura, que libera. No hay otro punto de contacto, no hay otro que podamos invocar, no hay otro altar donde podamos ir y clamar sino Jesús. Su obra, Él, el Cordero de Dios, que murió en tu lugar y en mi lugar. Nosotros teníamos que morir en esa cruz porque ya estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ya estábamos condenados a una muerte eterna, lejos de Dios para siempre. Pero el Cordero, así como ese animal que moría en nuestro lugar, el Cordero de Dios murió en nuestro lugar, en tu lugar y en mi lugar. Y al derramarse su sangre, esa sangre no solo cubrió, sino expió, quitó nuestro pecado, borró nuestro pecado. Solamente para entender lo del altar. Antiguo Testamento, figura del Nuevo. Pero nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento cuando habla del altar que ellos edificaban. Y con ese entendimiento mirar espiritualmente hoy. Que nuestro altar es Cristo y el sacrificio que Él hizo allí en la cruz. Pero hoy yo, mis queridos, yo les quiero enseñar esto. Si alguno de ustedes entienden y cambia su manera de ver las cosas, su comunión con Dios, eso ya va a ser perfecto.
pero lo más perfecto sería que todos entiendan. Yo quiero hablar sobre el altar en la guerra espiritual. El altar en las batallas espirituales. Vos podés decir, pero yo no tengo batallas espirituales. Sí tenés muchas batallas espirituales. Y la única forma de tener victoria en esas batallas que enfrentamos a nivel personal, matrimonial, con los hijos, familiar, en nuestra economía, en los proyectos, en todas las áreas de nuestras vidas, es cuando hay el altar a Jehová, el altar correcto, levantado, edificado, donde Dios va a responder. Ya sabemos que nuestro altar es Jesús, pero eso vamos a tocar más profundamente luego. Yo hoy quiero compartir con ustedes Primera de Reyes. Pueden anotar Primera de Reyes 18, a partir del versículo 20 al 40 ustedes pueden leer. Yo voy a ir relatando para que podamos avanzar. Primera de Reyes 18, del 20 al 40. Esta es la historia en el Antiguo Testamento. Habla sobre el profeta Elías. El altar que el profeta Elías volvió a levantar un altar que estaba caído, que ya estaba arruinado. Para que puedan entender, les voy a contar el contexto histórico, qué es lo que pasó. ¿Quién era rey sobre el reino del norte, Israel? Se llamaba Acab, el rey Acab. Él fue un rey malo. Israel tuvo muchos reyes. Cuando Israel fue dividido el reino en dos, Judá, Israel, tuvieron muchos reyes. Muchos de ellos, la mayoría, hicieron lo incorrecto delante de Dios. Y algunos hicieron lo recto, lo bueno delante de Dios. Pero este rey Acab, él hizo lo malo, más que todos los otros reyes. Ese era el rey sobre Israel. Tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Ella no era israelita, ella no era del pueblo de Dios, ella era hija de un sacerdote, de un dios pagano, ella era pagana. Ella tenía sus varios dioses y uno de los dioses que sus padres servía, porque él era sacerdote, era del dios Baal. Ella era fenicia. Ella, como estaba casada con Acab, ella introdujo oficialmente el culto a Baal en Israel. Ella consiguió, como decir, bueno, la religión oficial, ¿verdad? Va a ser el culto a Baal, va a ser Baal. Ella consiguió, era tanta la perversidad de esta mujer y la operación de este principado en su vida, que ella consiguió convencer a su marido y cambiar la religión, por así decir, de Israel, porque ellos siempre fueron monoteístas, ellos siempre fueron enseñados por Dios que ellos solo podían tener un Dios verdadero, Jehová, que Él era el Dios verdadero, que a Él tenían que servir, adorar, que ellos no podían tener otros dioses, que todos los otros eran falsos y venían de las tinieblas, del mal, ¿verdad? Por así decir. Pero ella consiguió que se le rinda culto. Entonces, todavía había dentro del pueblo de Israel gente que conocía de Jehová, conocía a Dios, pero ellos estaban con su corazón, dice, dividido, porque la mayoría de la gente, ellos le cultuaban a Baal, ellos la adoraban a Baal. ¿Y qué es lo que era? ¿Quién era Baal? Era el Dios que
traía beneficios para ellos, que era el Dios de la lluvia, porque Israel era una región agrícola. Ellos necesitaban de la lluvia para tener sus productos, para tener alimento, para que puedan progresar, ¿verdad? Entonces ellos invocaban a Baal, que era el dios de la lluvia, la fertilidad y de las cosechas. Baal era representado por un toro, símbolo de fuerza y de fertilidad. Y no solo Baal, pero había una diosa que se llamaba Asera, que era diosa cananea de la fertilidad. Y dentro de lo que era la fertilidad, los cultos que ellos hacían sacrificios, ellos ofrecían sacrificios de animales, ellos ofrecían sacrificios humanos, ofrecían a sus hijos, le hacían pasar por el fuego, quemar en el fuego a sus hijos, ofrecer la sangre. Ellos hacían también en los cultos para la fertilidad, había rituales inmorales de prostitución, orgías, todo eso. Ellos, imagínense el pueblo de Dios, y podemos decir, pero ¿cómo? ¿Cómo un pueblo de Dios que conoció, que fue escogido por Dios, que fue amado por Dios, que fue cuidado, guardado por Dios, porque Dios le dio leyes, le dio ordenanzas, le dijo cómo ellos tenían que hacer y qué ellos no tenían que hacer para mantenerse un pueblo separado para su Dios? Porque había un propósito sobre Israel. Israel tenía que ser luz para las naciones, pero ellos desobedecieron a Dios, se apartaron lentamente en sus corazones. Entonces, ¿qué pasó en Israel? Ellos le invocaban a Baal porque decían que él era el Dios que mandaba lluvia, el Dios de las cosechas, pero ellos ya estaban 3 años y medio en sequía. Imagínense, no llovía, los animales morían, los productos agrícolas no podían tener, había hambre, había enfermedad. Ustedes saben que la sequía trae muchas plagas. Un tiempo nomás que vivimos, a veces enfrentamos sequías, todo lo que trae esa sequía. Hay mucha muerte. Y ellos estaban allí invocando a su Dios, pero dice que vino un juicio de Dios sobre Israel, porque el profeta Elías, él oró, él habló y dijo, por mi palabra no va a llover 3 años y medio. Y estaban cerrados los cielos. Dios tenía que juzgar, Dios tenía que mostrarle en medio de esa calamidad que ellos estaban enfrentando, porque los cielos se cerró, no porque Dios es malo, los cielos se cerró sobre Israel, no porque Dios no le quiera enviar lluvia, no porque Dios no le quiera dar alimento, no porque Dios no le quiera dar salud, pero los cielos se cerraron a causa del pecado de este pueblo, su idolatría. Se fueron y adoraron a otros dioses y le dejaron al Dios que le salvó, que le liberó, al Dios de sus antepasados. Ellos se apartaron del Dios verdadero. Entonces tuvo que haber un juicio. Se cerró los cielos, cesó la lluvia, cesó el alimento. Y allí Dios iba a usar a este profeta Elías para mostrar a su pueblo quién era el verdadero Dios, el verdadero Dios que manda lluvia, el verdadero Dios que abre los cielos, el verdadero Dios que prospera, el verdadero Dios que envía salud, que envía bendición y vida eterna. Tenía que Dios mostrarle, pero para eso se tenía que levantar el altar que fue arruinado, porque cuando Jezabel cambió la religión de Israel, la religión, vamos a decir, el culto al Dios verdadero, ese altar que ellos edificaban antes a Dios, que era su punto de contacto con Dios, donde ellos ofrecían sus sacrificios, ese altar estaba arruinado, estaba dejado. Ya no, cuando pasaban y veían, estaba arruinado. ¿Por qué? Porque nadie más iba a levantar ese altar, nadie más ofrecía sacrificios a Dios, nadie más iba para perdón, para que sus culpas, sus pecados sean cubiertos. Nadie más llevaba ofrendas de paz, nadie más llevaba ofrendas o sacrificio por el perdón de los pecados. Nadie más adoraba a Dios.
estaba en ruinas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí durante ese tiempo? Entonces allí Jezabel dice que ella el gobierno mantenía 400 profetas falsos. Eran profetas, eran brujos de Acera. Eran los que profetizaban para Acera. Eran los que dirigían el culto de Acera. Acera, no sé cómo es. Y 450 profetas de Baal. Israel, el gobierno mantenía a estos brujos. ¿Y saben qué hacía Jezabel? Perseguía y mataba a los verdaderos profetas. Y ahora quiero entrar en la palabra. Que el Espíritu Santo me ayude y que puedas ir entendiendo esta revelación. Dice, ¿qué pasó entonces? 18:20, Primera de Reyes. Entonces dice, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ellos subieron al monte Carmelo. Allá se ofrecía sacrificio a Dios, pero también ellos ofrecían sacrificio a sus dioses paganos. Y cuando se acercó Elías a todo el pueblo, ellos subieron al monte y subió el pueblo. Dios iba a manifestar, Dios iba a dar un basta en esa idolatría, en ese engaño. Y el pueblo de Dios tenía que decidir si iba a volver su corazón al Dios verdadero. Y dijo Elías a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Dos pensamientos. Está Jehová y está Baal. Si Jehová es Dios, entonces síganle a Dios. Y si Baal, entonces váyanse en pos de él. Pero váyanse de una vez. No estén en dos caminos. No estén en dos aguas. Decidan a quién van a servir, a quién van a adorar, a quién van a honrar, para quién se van a consagrar. Y el pueblo no respondió nada, se quedó mudo. Y Elías entonces volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Él pensaba, había otros que Dios guardó, pero él pensaba que en ese momento él estaba solo. Pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces dijo Elías, denos dos bueyes. Porque el buey también era parte entre los animales que se podía sacrificar a Dios. Y el buey, recuérdense, el toro representaba a Baal, al dios pagano. Entonces dice, y escojan ellos un toro, un buey, y córtenlo de pedazos, y pongan su leña, preparen su altar, levanten su altar de sacrificio, pongan su leña, pero no pongan fuego, solo preparen el altar, no pongan fuego. Y yo voy a preparar otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré por bajo, dijo Elías. Invocad luego ustedes primero el nombre de vuestros dioses. Invóquenle, adoren, llamen, que venga y responda. Y yo voy a invocar el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Iba a haber una batalla espiritual en el monte Carmelo. Dos altares levantados en el mismo monte. Yo quiero llevarla ahora a lo espiritual. Físicamente ellos estaban viendo dos altares levantados. Uno a Dios y otro a Satanás, a sus príncipes. Porque Baal es príncipe y Acera, Baal es príncipe, un principado de Satanás. Y dos altares, uno de la vida, otro de la muerte, una de la bendición, otro de la maldición, levantado en el mismo monte. Y allí sí iba a haber una guerra. Y Dios iba a mostrar quién es el Señor de las batallas, quién es el Dios, el general, quién es el que manda sobre las huestes espirituales.
Dios iba a mostrar quién es Dios. Y todos los otros, como soldaditos, se te iban a tener que someter calladitos, sin hablar, sin decir nada y sin hacer nada. Eso era lo que se estaba armando en ese monte. Mis queridos, te voy a llevar un poquito a esto de los dos altares. Vamos a ver la edificación de los altares. Yo sé que hay altares malignos, espiritualmente edificados, entronizados, aún en nuestra familia, que nosotros ni sabemos ni conocemos, que viene de nuestros antepasados. El altar a Baal es el altar de la desobediencia. Después les voy a dar los pasajes para que ustedes sepan y puedan ver qué es lo que edifica el altar a Satanás, a Baal. Desobediencia, deshonra a Dios es la base de todo. Y de allí, por la desobediencia, por la rebelión, dice que viene la idolatría y viene todo tipo de pecado generacionales que se transforman en iniquidades, en bases, en tronos. Y nosotros muchas veces tenemos batallas, enfrentamos batallas que ni sabemos por qué. Son tronos, son esos altares que este falso altar que fue edificado durante generaciones y no sabemos por qué enfrentamos maldiciones todavía. Hoy que somos cristianos, que somos creyentes, pero les quiero decir algo. O a un altar que nosotros mismos levantamos por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestras rebeliones, por nuestras prácticas. Pero te quiero decir algo. En el mismo monte había dos altares. Y la única forma de derribar ese altar maligno, ya sea que nosotros edificamos en algún tiempo de nuestra vida, ya sea ese altar maligno que está en medio de que sentimos que están en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra ciudad, nuestra nación, generacionales. La única forma en que ese altar se derribe es levantando el verdadero altar a Dios. Sabemos que es Jesús y vamos a irnos a eso. Pero yo esta palabra te quiero decir, en tus batallas espirituales, levanta el altar a Dios. Levanta a Jesús, su obra, su sacrificio, su sangre, su nombre, lo que Él hizo, que nos dio por gracia. ¿Y qué tenemos que presentar en ese altar? Nuestra vida rendida. Nuestro yo no puedo, Señor. Yo no consigo con esto, pero yo te rindo. Nuestro cámbiame. Nuestra oración y pedido, como dijo el rey David. Cread en mí, Señor, un corazón limpio, un corazón transformado, una mente renovada, un espíritu recto. Transformame, hace de mí la mujer, el hombre que vos querés, que vos soñaste, que vos diseñaste. Señor, no importa mi voluntad, no importa lo que yo quiera. Ese altar, si vos edificás en el mismo monte donde en el mismo monte de tu genealogía, de tu ascendencia, de tu... en el mismo monte de tu familia, si levantás el verdadero altar, invocás a Jesús, volvés a levantar tu vida de consagración, de oración delante de Dios. Allí Dios va a responder con fuego. Va a mostrar quién es el que manda y va a destruir todo ese altar maligno de tus generaciones, todo lo que te trajo maldición. Y va a visitar tu casa, tu familia, va a visitar tus hijos, aunque sea vos solo y sola, allí en medio de tu hogar.
levantándote cada día, invocando a Jesús, su sangre, su obra, reconociéndole, adorándole, amándole y viviendo una vida rendida a Él. Aunque no perfecta, pero está el Espíritu Santo, dice que nos perfeccionará. Él es el que nos santifica, Él es el que nos transforma, Él es el que pone el querer y el hacer lo bueno. Porque el querer y el hacer lo bueno no viene de nosotros. Nuestra carne siempre quiere hacer lo malo. Pero rendimos y sometemos. Y allí Dios va a tomar ese sacrificio, eso que le entregas, eso que te cuesta. Pero vos pones tu sacrificio, tu vida hoy. Allí vamos a ver cuáles son los sacrificios que a Dios le agrada. Y te quiero decir, aunque sea en el mismo monte, aunque sea en el mismo territorio, aunque sea en la misma casa, que tal vez vos estás orando, estás clamando y tal vez tus hijos o tu esposo o tu esposa o tu familia están allí levantando altares malignos por medio, abriendo puertas al pecado, por medio de pecado, de inmoralidad, vicios, ocultismo. Te quiero decir, va a pasar lo que pasó acá. Solamente vos certificate de levantar el altar verdadero, el que va a traer fuego purificador. Porque cuando Dios responda, va a traer purificación, va a traer santificación y va a traer un fuego que va a consumir y destruir las obras del diablo. Entonces estos dos altares fueron levantados. ¿Qué pasó allí? Dice que prepararon los profetas de Baal, invocaron en alta voz: Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Invocaban sus dioses. ¿Y qué pasó? No había voz que respondiese. ¿Por qué no respondía? ¿Por qué? ¿Acaso que cuando se levanta el altar, porque también vamos a entrar en el tema, les voy a hablar también del altar maligno, en el ocultismo? ¿Acaso que cuando la persona, cuando los hechiceros, los macumberos, los brujos, llamarle como sea su nombre, ellos levantan altar? El ocultismo conoce muy bien el altar, incluso conoce mejor que nosotros los cristianos. Y ellos son más obedientes. ¿Saben por qué? Porque si ellos no obedecen, ellos son disciplinados. Vienen los demonios y les atormentan y les cobran mal. Les golpea, les hiere, les visita de noche. Si ellos no hacen, si ellos desobedecen, vienen y le arañan, le flagelan, a las mujeres les violan. Muchas cosas hacen, por eso ellos hacen, tienen que hacer, saben que tienen que hacer correcto las cosas. ¿Y qué acaso que cuando ellos ofrecen, qué ellos ofrecen? Ofrecen animales, tipos de animales que ellos matan, sapo, gallina, no sé qué cosa. Derraman la sangre, ofrecen altares que los principados que van a operar son más poderosos. No piden sangre de animal, pide sangre humana, sacrificio humano. Llevan en sus altares mujeres para que sean abusadas. Todo eso es sacrificio, ofrenda para Baal, para Satanás, para sus príncipes. ¿Y acaso ellos no responden? Responden. Son enviados los demonios, los espíritus, empiezan a atormentar a la gente que no está bajo el poder y la sangre de Jesús, que no tiene ese muro de fuego alrededor de ellos, aquellos que invocan y que tienen en su vida entronizado a Jesús en su altar verdadero. ¿Y por qué acá ellos no respondían? ¿Por qué no hubo voz que le habló? Ustedes saben, cuando se levanta el altar ocultismo, no sé si ya vieron, hay los que vienen los espíritus y entran. Viene el que le llaman su caboclo, su no sé qué,
entran y allí el Espíritu empieza a hablar. Responden, responden, pero acá ellos no podían responder, porque Dios iba a mostrar quién era el verdadero Dios para su pueblo, porque Dios le hizo esto. Calla, enmudece. Jesús hizo eso un día cuando sus discípulos entraron en la barca. Vino, se levantó una tormenta maligna que quería impedir que ellos pasen al otro lado. Las olas venían, los vientos. Y Jesús estaba tranquilo durmiendo. Pero le despertaron sus discípulos y le dijo, sálvanos. Y él se levantó y les reprendió por su poca fe. Y le dijo al espíritu, al principado que estaba por detrás de ese viento huracanado, de esas aguas, calla. Enmudece. Y al instante cesó. Y acá Dios al Baal le hizo esto. Ellos dicen que clamaban a grandes voces. Ya era mediodía. Se jalaban con cuchillos, se cortaban con lanzas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre su ofrenda. Pasó el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente, gritaban. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Sus dioses quedaron mudos y sordos. No hubo quien escuchase. Dios les tapó la audición a los principados. Dios les puso un tapón. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, ahora acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová. Ese altar que estaba descuidado, reemplazado, destruido. Muchas veces nuestro altar está así. Está descuidado. Nuestra vida con Dios, nuestra devoción, nuestro amor por Dios, nuestro primer amor se enfrió. Nos descuidamos de Él. Dice, hay una canción que le canta al Espíritu Santo y dice, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y cambia todo lo que hay en mí. Así está nuestro altar muchas veces. Tenemos que reconocer. Descuidado, reemplazado por otros dioses, por otras prioridades, por otros amores. Destruidos. Pero Elías dice que arregló el altar de Jehová, piedra sobre piedra. Empezó a arreglar lo que estaba destruido. Y el Espíritu Santo en este tiempo te va a dar la gracia, la fuerza de que puedas empezar a levantar tu altar. Aunque sea de a poco, lentamente, tu vida con Dios, tu comunión con Dios, tu amor a Dios, tu obediencia a Él, aunque sea lentamente. Y cuando no podés, solo tenés que rendirle. Él es el que nos transforma. No somos nosotros no podemos transformarnos. Yo hoy, eso estaba hablando con el Espíritu Santo. Hoy, esto que yo estoy haciendo, o que me levanto a las 4 de la mañana, 4 y poco, para estar con Él después del devocional, esto no es mío. Yo
Jamás iba a ser. Ni pensaba que iba a llegar un momento como este en mi vida. Pero la hora no fue mía. No es porque, ay, cómo yo soy valiente. No es mi virtud. Solo fui rindiendo y diciendo, Señor, cámbiame. Yo quiero ser y hacer lo que querés que yo haga. Quiero ser conforme a tu corazón, Señor. Mira todas mis debilidades. Como muchas veces te reemplazo. Como muchas veces invierto tiempo en otras cosas. Como muchas veces te cambio. Yo no quiero ser así, Señor. Yo quiero que me transforme. Y eso constantemente, una rendición. Y Dios mismo hace con que la vida, las circunstancias, lo que va ocurriendo, te lleve al espíritu a ser transformado, transformada. No con fuerza humana, no porque uno, wow, soy, ¿verdad? Tal vez a vos te cuestan muchas cosas. Pero yo te animo en esta mañana que levantes tu altar, edifiques tu altar y te rindas a Él lo que no podés rendirle en ese altar. Y Él va a hacer. Dice que Él tomó las 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será su nombre. Y edificó allí con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Hizo una zanja alrededor, muchos granos puso. Él añadió en su altar algunas cosas. Preparó la leña, cortó el buey. Hizo la zanja y les mandó pedir 4 cántaros de agua para derramar sobre el holocausto, el sacrificio y sobre la leña. Mojo. Más difícil iba a ser que se prenda fuego cuando está mojado. Y no solo eso, ese fue ir más un paso en el sacrificio a Dios. Porque ¿qué es lo que escaseaba en ese tiempo? Agua, escaseaba agua. No había lluvia. Pero mandó traer el agua que había. Sacrificio, rendición, confianza, entrega. Y 3 veces mandó traer esa cantidad de cántaros de agua. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y se llenó de agua la zanja. Y cuando llegó la hora del sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Israel. ¿Usted sabe lo que significa el nombre Jehová? Jehová es lo mismo. Jesús significa Jehová salva. ¿Usted sabe? Cuando nosotros decimos Jesús, Yeshua es en su nombre, Yeshua. En español Jesús, Yeshua, que significa Jehová salva. Y cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, nosotros estamos diciendo Jehová salva, Jehová salva, Dios salva. Y dice que Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué pasó? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. La leña quemó todo, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Secó. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prende a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y le cortó las cabezas. Y ese fue el final de la guerra. ¿Y saben qué pasó después de esta confrontación y que vino el fuego de Dios? Después Elías va a orar por la lluvia y se abrieron los cielos otra vez.
y la lluvia fue enviada sobre esa tierra. La bendición vino nuevamente. Mis queridos, primero viene el fuego purificador. Tiene que purificar el fuego de Dios. Tiene que purificarnos. Tiene que purificarnos. Tiene que purificarnos la presencia de Dios. Tenemos que ser purificados de toda inmundicia. Tiene que venir el fuego. Y ese fuego que vence y destruye el trono, los tronos malignos que fueron levantados en generaciones por nuestras propias vidas. Y la forma es solamente levantando el altar que es Jesús y nuestra vida ofreciendo como sacrificio para Él. Mañana vamos a continuar. Yo quiero orar por vos. Hoy vamos a ministrar solo esta palabra. Tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, a lo que Él está hablando. Y Él lo que está dirigiendo en esta mañana es que podamos presentarnos delante de Él. Volver a Él otra vez. Volver a nuestro primer amor. Volver a entender que la vida en el altar que es Jesús hoy es una vida rendida a su voluntad. Mi hija me dijo en estos días, mi preciosa hija, que la mayor, que Dios le está visitando a ella después de años de levantar un altar de oración, intercesión por ella, porque mis hijos todos nacieron en una cuna de creyentes, escucharon la palabra, crecieron en medio de la iglesia. Pero yo sé, llegó un tiempo que ellos quisieron irse. Quisieron probar el mundo. Pero con mi esposo el altar siempre, en todos estos años, allí nuestro altar en Cristo, ofreciendo nuestro ruego, ayunos, clamor por ellos, arrepentimiento, profetizando lo que Dios les habló, las promesas que tenía para su vida. Y hoy Dios le tomó a ella. Hoy digo, en este tiempo Dios le visitó y ella volvió a Dios, volvió a su casa. Y ella me dijo, yo entendí, mamá, que esta palabra que ella me dijo me tocó mucho. Me dijo ella, yo entendí, mamá, que la libertad que Dios nos regaló a los seres humanos, porque Dios nos dio libre albedrío. ¿Qué significa? Soy libre para decidir amarle o no amarle, servirle o no servirle, irme o quedarme. Esa libertad nosotros le devolvemos a Él. Le devolvemos a Él. Y nos hacemos siervos voluntariamente. Le devolvemos a Él la libertad, diciéndole, gracias por la libertad, me hiciste libre, pero yo te devuelvo, rindiéndote mi vida, mi voluntad, mi futuro, mis anhelos, mis sueños. Tal vez mis sueños, los sueños que tengo, no son tus sueños. Tal vez no es tu sueño para mí. Entonces, Dios me da libre albedrío y me dice, decidí lo que querés. Vos podés decidir qué querés para tu futuro. Igual Dios es papá, te va a bendecir, no te va a maldecir. Tal vez Dios te llamó, te escogió para que seas
una cosa, pero decir yo quiero hacer esto, pero al final de cuentas, estando en la voluntad perfecta de Dios, allí no solo vas a ser bendecida, no solo vos, sino hay una bendición extendida. Hay una bendición extendida para tu casa, extendida hasta donde no te imaginas, hasta donde no pensás, hasta donde no soñás. Hay una bendición extendida cuando rendimos nuestra voluntad a Él. Cuando levantamos ese altar sobre el sacrificio de Jesús. Mis queridos, ningún sacrificio que nosotros hagamos, si no está sobre el sacrificio de Jesús, de nada va a servir. Sin Cristo, yo puedo ayunar 40 días sin Jesús. No me va a servir, solo para adelgazar. Puedo dar todas las ofrendas, todo el dinero que quiera. Sin Cristo, de nada me sirve. Sin poner mi obediencia sobre la obra de Jesús. Y hoy en esta mañana, que el Espíritu Santo te pueda visitar. Te pueda dar esa gracia, esa fuerza de volver a edificar tu altar, tu vida de altar, tu vida en el altar correcto, que es Cristo, Jesús. Dios hoy te bendiga, Dios hoy te visite, Dios abra tu entendimiento, puedas tu devoción, tu gratitud pueda subir como sacrificio acepto delante de Dios, tus oraciones, tu clamor, y Dios pueda responderte, porque Dios es un Dios que responde siempre. Dios te bendiga. Mañana vamos a continuar. Mira que hay muchas cosas. Yo preparé para hoy muchas cosas. Solo que le dije al Espíritu Santo, acá hay mucha revelación. Hay muchas cosas que no sé, Señor, cómo transmitir. Voy a tomar mis anotaciones y dirigirme, Señor. Entonces, esto fue lo que hoy el Espíritu Santo me dio la dirección. Mañana a las 5 continuamos. Yo les voy a hablar la edificación, cómo se edifica estos dos altares. Y vamos a continuar en todos estos tiempos. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. No hay mejor bendición. ¿Sabe por qué oírla? Porque la revelación de la palabra te transforma. No hay otra cosa. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana, si Dios permite.